Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Hoy iniciamos con una nueva serie de estudios enfocados al matrimonio. Y la finalidad de esta serie, evidentemente, es poder ayudar a los diferentes matrimonios que constituyen nuestra iglesia. También prevenir a los jóvenes, por eso ya platicaremos ya con más detalle con los encargados de jóvenes. Prevenir a los jóvenes de las malas decisiones que se toman en función al matrimonio, y también animar a los jóvenes adultos a poderles concretar bíblicamente sus expectativas sobre el matrimonio y la pareja que Dios ha elegido para ellos. Obviamente también el matrimonio implica muchas otras cosas como problemas, correcciones, curaciones, el trabajo individual de cada cónyuge. Pero el día de hoy vamos a iniciar con esta serie del matrimonio, enfocándonos a un tema en particular, el tema que vamos a estar abordando durante algunos domingos. Yo les animo a que no falten, a que lleguen temprano. Es el matrimonio en el diseño del Génesis. El matrimonio en el diseño del Génesis. Hagamos una oración, por favor. Padre, te doy las gracias por la mañana que tú nos das, por la salud, la memoria, por la capacidad de entender, de estar aquí hoy congregados. Padre, habemos aquí muchos matrimonios representados con dificultades, problemas, con situaciones que tienen que ser corregidas, curadas. Ayúdanos, por favor, a los esposos, a las esposas, a entender cuál es tu diseño para nosotros. Y también te ruego por los jóvenes, Señor, que tienen anhelos de tener un matrimonio, por las jovencitas. Tú dirígeles, ayúdales, y que tu palabra realmente pueda traer luz a este grupo de hermanos el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a abordar durante algunos domingos es el matrimonio en el diseño del Génesis. ¿Y por qué en el diseño del Génesis? ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra Génesis? Orígenes, origen, principio. La palabra más adecuada es origen. Y cuando hablamos del matrimonio estamos hablando de la primer relación humana que se establece por Dios en el Génesis. Y en el Génesis encontramos que esta relación tiene diferentes elementos, principios. En el Génesis no solamente encontramos qué es lo que define a un matrimonio como matrimonio, también encontramos el propósito del matrimonio. Por ejemplo, ¿para qué me quiero casar? Es una pregunta importante. ¿Para qué me quiero casar? O la otra pregunta es, ¿por qué estoy casado? ¿Cuál es el propósito de esto? También en el Génesis vamos a encontrar respuesta a cuáles son las funciones de cada cónyuge, cuáles son las funciones de la mujer, cuáles son las funciones del varón. Y esto lo vamos a encontrar en su gran mayoría en el capítulo 1 y capítulo 2, antes de llegar a la distorsión del pecado en el capítulo 3, ya que muchas veces se piensa que las funciones del cónyuge están determinadas por la maldición que aparece en el capítulo 3. Pero ustedes se van a dar cuenta que el matrimonio y sus funciones ya tienen su origen desde antes, en la mente de Dios y en el diseño de Dios, antes de la llegada del pecado. También en Génesis vamos a encontrar las deformaciones, distorsiones que lastiman el matrimonio en el capítulo 3, sobre todo. Por cuanto oísteis la voz de tu mujer, cómo Eva usurpa el lugar del liderazgo en esa relación, cómo Adán cede ante la presión de su esposa. Y esto se va a ver replicado no solamente en Adán y Eva, sino también en los siguientes matrimonios que tenemos en el Génesis, como Sara con Abraham, con Rebeca, con Isaac, con el mismo Noé. Vamos a encontrar algunos principios que se replican a partir de lo que encontramos en el capítulo 3.
Y bueno, el día de hoy sobre este tema, el matrimonio en el diseño del Génesis, que también debo abonar, fue Jesús mismo quien cita el Génesis para reivindicar el matrimonio en el diseño de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio? Y empieza a explicar lo referente al matrimonio. Bueno, la lección de hoy, la lección número 1, lleva por título cualidades que definen a un matrimonio en el diseño de Dios. Cualidades que definen a un matrimonio en el diseño de Dios. Obviamente, no solamente vamos a estudiar cuáles son las cualidades que determinan o definen a un matrimonio, sino que vamos a hablar de las cualidades que definen a un matrimonio en su máxima expresión, en su ideal, es decir, en el diseño de Dios. Porque miren, hay muchos matrimonios que son matrimonios legítimos, pero no son matrimonios en el diseño de Dios, ¿me explico? O en el ideal de Dios. Esto no significa que no sean un matrimonio. Tal vez son un matrimonio legítimo, pero no en la bendición divina, ¿me explico? Tal vez son un matrimonio legítimo, pero en la codependencia a los padres, ¿me explico? Entonces hoy vamos a hablar no solamente de qué es un matrimonio, sino que vamos a hablar de un matrimonio en el diseño de Dios, en el ideal. Esto con la finalidad de aquellos matrimonios que son matrimonios legítimos puedan encontrar su ideal, puedan encontrar el diseño de Dios en su vida. Y aquellos que anhelan un matrimonio, o aquellas que anhelan un matrimonio, lo puedan llegar a concretar, pero en los principios que encontramos en Génesis, ¿sale? Sobre todo en esta última parte, dirigiéndonos a los jóvenes adultos, ¿no? Que hay solteros y creo que hay bastantes, gracias a Dios. El texto clave, voy a darles un texto clave en cada lección. Es Génesis 2, verso 24 al 25. Génesis 2, verso 24 al 25. ¿Lo tenemos? Tengo que pedirles, por favor, que si hay preguntas, al final las hagan. Y si hay casos individuales o personales que necesiten apoyo, tal vez lo más prudente sería acercarse con uno de los pastores y pedir consejería ya de manera más privada, ¿sale? Lo digo porque tarde que temprano van a surgir algunas dudas que se deben tratar tal vez en el estudio para luz a todos, pero hay situaciones muy personales que se pueden tratar ya en la consejería, ¿sale? Génesis 2, versos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el texto clave. Objetivo de la lección. Vamos al objetivo, por favor. El objetivo es el siguiente en esta lección: adquirir los elementos que definen a un matrimonio según el Génesis. Primero eso, adquirir los elementos que definen a un matrimonio según el Génesis, o sea, el diseño original, con el propósito de prevenir, corregir y restaurar cualquier deformación del matrimonio en la vida de los hijos de Dios. Otra vez, adquirir los elementos que definen a un matrimonio según el Génesis. Ese es el objetivo, es decir, el diseño de Dios, con el propósito de prevenir, corregir y restaurar cualquier deformación del matrimonio en la vida de los hijos de Dios. ¿Sale? Obviamente el curso en general, desde que yo inicio hasta que termina nuestro hermano Gama, me parece, tiene como objetivo que ustedes tomen decisiones, porque al final de cuentas los cambios se dan a través de las decisiones, pero que esas decisiones ya no estén motivadas por lo que sentimos,
por lo que pensamos, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y esto se pueda traducir en bien para ustedes y para toda la congregación. Bueno, dejando de lado el objetivo, vamos a hablar de los elementos que definen al matrimonio. Pero antes de seguir con las diapositivas, me gustaría preguntarles, y yo creo que ustedes son muy participativos, ¿qué elementos definen a un matrimonio como matrimonio? Según Dios. ¿Cómo ven? Pues la decisión de vivir ya con una persona y no estar ya con los padres. A ver, Gretita dice la decisión de vivir con una persona. Quiero preguntarles, ¿eso define a un matrimonio? El que yo diga me voy a vivir con una persona fuera de casa de mis papás. ¿Cómo ven? Un pacto. ¿Un pacto? Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Perdón, Miriam. Que sea hombre y mujer. Que sea hombre y mujer, hermana. Sí, iba a decir. Bueno, todo lo que dicen los cuatro son elementos importantes. Pero a veces nuestra sociedad, o en el mismo contexto evangélico, solamente se menciona uno de los tantos elementos que hay en la Biblia y se piensa que ya se constituyeron como un matrimonio. Por ejemplo, un pacto. Hay personas que dicen, ya tenemos nuestro documento, ya somos un matrimonio. Y en algunos casos en el ámbito evangélico, esta persona ya viene de 2 o 3 relaciones matrimoniales fallidas, ¿me explico? Y tiene insertada en su mente una mentira, que un contrato civil, ¿me explico?, lo constituye como un matrimonio delante de Dios. Ahora, un pacto en la ceremonia religiosa también. En el tiempo en el que vivimos y en el tiempo de Jesús, eso ya se pasaba por el arco del triunfo, ¿me explico? Ya era lo de menos. Sí es un elemento importante porque las autoridades son importantes. El pacto también aparece en el Antiguo Testamento como el pacto de la juventud o el pacto de los padres. Pero hay más elementos que tienen que estar presentes. Hombre y mujer, lamentablemente ya en nuestro tiempo, tiene que presentarse como un elemento importantísimo. Matrimonio, ¿de dónde viene esa palabra? De la capacidad de engendrar, de la matriz. No puede existir un matrimonio igualitario, a ver si no nos bajan el video, porque no tienen la capacidad, no tienen el potencial, ¿para qué? Para poder dar prole, ¿me explico? No existe la matriz, no existe la capacidad para dar descendencia. Y entonces desde la misma raíz de la palabra matrimonio es imposible. Ahora, el mismo Jesús cita Génesis y dice, varón y hembra los hizo. Vamos a hablar de algunos elementos importantes. Algunos elementos no son determinantes para que sea un matrimonio, pero sí son determinantes para que sea un matrimonio en el formato divino. ¿Me explico? No solo nos interesa que usted sea un matrimonio, sino que su matrimonio esté en el formato de Dios. Veamos un primer elemento, por favor. Número 1. La bendición de Dios en la unión del hombre y la mujer. Repito, la bendición de Dios en la unión del hombre y la mujer. No sé si usted se ha dado cuenta que muchos jóvenes piensan que pueden hacer lo que quieran con su vida, pueden elegir a cualquier pareja, un yugo desigual, una persona que no ha sido elegida por Dios para el matrimonio, pero basta con que el pastor les oficie la ceremonia, les dé la bendición, la congregación esté presente, para que en la mente de esta persona se piense, ya tengo, ¿qué? La bendición de Dios. También hace tiempo un matrimonio que venía de un contexto muy complicado y estaban peleando constantemente, me decían, pastor, ya no aguantamos más esta situación. Me acuerdo porque ya era muy noche y me sacaron de mi casa para ayudarlos. Y me dijeron, ya no podemos más, pónganos fecha. Yo dije, por fin me van a pedir que lo saque de la iglesia. Pero no era eso. Me estaban diciendo, pónganos fecha para casarnos.
¿Por qué nos decía esto esta persona? ¿Por qué decían esto? Ellos tenían muchos problemas y ellos querían fecha para casarse porque pensaban que la ceremonia religiosa, por arte de magia, iba a provocar que Dios los viera diferente y los problemas se iban a acabar. ¿Me explico? O sea, podemos tener un contrato matrimonial, podemos tener una ceremonia muy bonita y un pacto verbal en público, pero ¿eso nos garantiza que la bendición de Dios está presente? No. ¿Me explico? Eso no lo garantiza. Así como hay falsas conversiones, también hay falsos matrimonios delante de Dios. Ahora, estoy hablando del ideal de Dios, del formato divino. Por eso quiero que noten este primer principio, que es importante y de él fluyen todas las otras cosas. La bendición de Dios en la unión del hombre y la mujer. Todo lo demás que vamos a mencionar forma parte de esto, de la bendición. La bendición es simplemente la proclamación del bien de Dios para el hombre y la mujer. ¿Me explico? Como lo dice en algún pasaje, en otro contexto, para que te vaya bien. No nos puede ir bien si no tenemos la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por más que nos esforcemos en escoger a una persona ideal, trabajadora, responsable, honesta, incluso hasta cristiana, si la bendición de Dios no está presente, hermanos, no nos va a ir bien. ¿Me explico? Y el matrimonio, aunque legítimo tal vez, va a experimentar muchas dificultades porque hay una resistencia de parte de esa relación con Dios. Más adelante daremos tal vez unos ejemplos. Vean conmigo el capítulo 1, verso 26 al 28, por favor. Génesis 1, 26 al 28. ¿Lo tenemos? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Se explica mejor lo que significa, y dijo Dios, hagamos al hombre. En el verso 27 termina diciendo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Somos iguales o no? Hombre y mujer, ¿son iguales? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. A ver, pónganse de acuerdo, hermanos, o se nos divide la iglesia. Básicamente porque somos imagen y semejanza de Dios, pero entre nosotros tenemos... Lo único en lo que somos iguales es en nuestra dignidad, es en nuestro valor como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Fuera de eso, ¿somos iguales? En todo lo demás, somos totalmente diferentes. Solo somos iguales en el valor y en la dignidad con la cual Dios nos creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Ahí está el concepto de la bendición. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que en esta primera relación, por encima de cualquier cosa, lo que tenemos es la bendición de Dios en la unión del hombre y la mujer. Y Dios bendiciéndolos para que puedan cumplir con su propósito, que tiene que ver con la descendencia. ¿Sí lo notan? Con gobernar el mundo. En el capítulo 2, por favor, verso 4, existe un fenómeno interesante en Génesis, no sé si lo han notado. Génesis lo que hace es explicar en síntesis un asunto, como en el caso de la creación del hombre, lo explica de manera muy resumida en el capítulo 1, y después Génesis lo que hace es extender o amplificar la explicación en el capítulo 2. Lo mismo pasa con Adán y Eva. Dice Dios que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y uno se pregunta, ¿y los demás no tuvieron más? ¿O con quién se casó Caín? Ya lo que hace en el capítulo que viene es explicar que tuvieron muchos hijos, se nos muestran sus descendencias. A esto se le conoce en algunos círculos como la ley de la doble referencia, o un paralelo básicamente.
capítulo 2, verso 4, no es otra creación, es la misma creación del hombre, pero amplificada. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Está describiendo el día sexto antes de que el hombre fuese creado, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Primero Dios forma al hombre, y ve lo que pasa más adelante en el versículo 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno, o sea, esto no procede de la bendición, el ideal del hombre no se está cristalizando, porque no es bueno que el hombre esté solo. Para los solteros, fíjense, Pablo dice algo muy importante, que la soltería es un regalo de Dios, sí o no, y se debe disfrutar, y algunos en el plan divino nunca se van a casar, y la soltería va a ser un regalo de Dios. Pero en términos generales, ¿qué nos dice el texto? Que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es muy importante porque creo que a veces los jóvenes cristianos se crean expectativas del ideal. Por ejemplo, en el caso de los varones, yo fui un joven, queremos que sea una cristiana madura, estudiosa, guapísima, casi como una estrella de Hollywood, que sea servicial y sumisa, a pesar de que nosotros somos cristianos que más o menos ahí andamos, ¿no? En el caso de las chicas no puedo hablar, pero pienso que también se forman expectativas muy altas. Pero el simple hecho de caer en esta mentira provoca que se evite una bendición, que es el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, y sigue diciendo el 19, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primero quiero que note lo que dice el verso 22 y 23. La bendición de Dios, ¿cómo se palpa en esto del matrimonio? ¿Sí notan eso? Según el verso 22 y 23. ¿Cómo puedo reconocer que es Dios quien me está bendiciendo y no soy yo quien está tomando la decisión sin consultar a Dios? ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿No lo notan? Porque Dios le da esa mujer. Porque lo que vemos es que Dios es quien crea a Eva especialmente, fíjense, la creó especialmente para estar en una relación matrimonial ¿con quién? Con Adán. Ahora, vean la conclusión de Adán en el verso 23. Dijo entonces Adán, no, esta no me gusta. Como que no se ve muy cristiana, no conoce tanto teología, y pues yo toda la vida me he estado preparando, ¿cómo me voy a casar con una chica así? ¿Verdad que no? Dice el texto que Adán llegó a la conclusión, porque estas son las palabras de Adán cuando él se percata que Dios le trae a Eva. ¿Qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Curioso que también le pone nombre, como a los animales, porque hermanos, ¿qué tipo de persona es la que
pone nombre. La que va a cuidar. Por ejemplo, a mí, ¿quién me puso Carlos? Tiene la madre. Mi papá, evidentemente, se llama Carlos. Y dijo, le voy a poner Carlitos. Pero ¿qué faculta a mi padre para que él me ponga nombre? Su autoridad conferida por Dios sobre mí. Y el hecho de que Adán le pusiera nombre a los animales y después también le pusiera nombre a Eva, está implicando que desde antes del pecado, Adán ya fungía como ¿qué? Como autoridad sobre esta mujer. Ya explicaremos esto porque la autoridad seguramente la interpretamos como servilismo para la mujer, como un acto de dictadura, pero no es así. Pero yo quiero que vean, hermanos, que Adán llega a una conclusión: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿La acepta como suya o no? Esto nos indica, hermanos, que para obtener la bendición de Dios en el matrimonio, inciso A, la bendición de Dios se experimenta cuando somos dóciles, ¿a qué? A su dirección. Dóciles a su dirección. Tal vez algunos jóvenes dicen, es que el pastor lo dice, pero a mí esa chica o ese chico ni me gusta. Bueno, no estoy diciendo eso porque pregunto, en cuestiones del matrimonio, ¿el gusto físico es importante también o no? Claro que sí, es muy importante, pero la Biblia no se contradice. Cuando Dios te da a la persona o coloca a la persona indicada, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y también la Biblia dice que si uno se complace en el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón. Algunos jóvenes dirán, entonces sí va a llegar la supermodelo que tanto yo espero, cristiana, piadosa, que se someta a mí. No va a pasar eso, porque ese joven está manifestando que no se deleita. ¿En quién? En el Señor. ¿Me explico? Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él. ¿Me explico, hermanos? Y en este sentido, la bendición de Dios en el matrimonio es un elemento fundamental. Si usted está en una relación amorosa, si usted está interactuando amorosamente o está permitiendo que sus jóvenes adolescentes interactúen, coqueteen con el amor antes de tiempo, y Dios no está dirigiendo eso, no solamente están buscando la maldición, no solamente están buscando juicio y destrucción para ustedes y para sus hijos, están evitando el ideal de Dios para la felicidad y el desarrollo del individuo. ¿Me explico? Por eso debemos tener mucha precaución de no tomar nosotros la decisión. Es muy triste cuando ya están comprometidos por diversas situaciones y dicen, hermano, ayúdenos, ¿qué hacemos? Porque nos está yendo mal. Hermanos, siempre Dios va a restaurar en la medida que el hombre se humilla, pero muchas consecuencias van a quedar de por vida y no es el ideal de Dios. Por eso estemos siempre sumisos, dóciles a la dirección de Dios. Eso es lo primero que debe considerar, dócil a la voz de Dios. Le pregunto, hermano, hermana, ¿basta con que la chica o el chico sean cristianos? ¿Cómo ven? No basta. ¿Cómo que no basta? Porque yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, pues tú vete a un campamento, vete a un congreso 2024, agosto, que ya pasó, ¿verdad? Y de hecho un hermano así me dijo de otra iglesia cuando fui a predicar, hermano, ¿y hay chicas allá en la iglesia? Híjole, yo me enojé un poquito, ¿verdad? Porque cuidamos mucho a las muchachas de la verdad que permanece, ¿verdad que sí? Pero le dije, bueno, pues sí hay chicas, pero no tienes que ir por eso, ¿no? Pero la gente tiene esa idea, que basta con que sea cristiano o cristiana. Pero otra pregunta, ¿a cada cristiano Dios lo creó con una misión específica? ¿Y creó a la pareja específica para esa misión? ¿Sí? Y si nosotros no somos dóciles a la dirección de Dios, aunque sea cristiano y cristiana, no digo que no les vaya a ir bien, porque es cristiano, hay una gran bendición ahí, pero probablemente el propósito de Dios no se va a cumplir como Dios lo hubiese querido. Aún así Dios va a cumplir su propósito, pero tal vez como le pasó a Sansón, ¿se acuerdan? ¿Cumplió Sansón con el propósito de derrotar a los filisteos o no? Sí, pero ¿cómo? Perdiendo sus ojos, su dignidad, pasando por situaciones muy amargas. Y por eso nosotros queremos que ustedes vivan
en la bendición de Dios. Claro, si usted inició mal la relación matrimonial, hoy vamos a hablar también de cómo poder encontrar la bendición de Dios. Y nada tiene que ver con una ceremonia, ¿verdad? Ni con un contrato civil. Vean el capítulo 2, verso 18. Dice el 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, Dios toma la iniciativa, le haré ayuda idónea para él. Reconozca la voz de Dios. Fíjese que como testimonio yo sí quiero contarle esto. Cuando yo conocí a Gretita, a mi esposa, yo estaba convencido que ella iba a ser mi esposa. Y no solo porque fuera cristiana, yo en verdad me puse a orar. Fue la única vez que oré por mi esposa, Yo nunca oré así que digan, su hermano se ve que oró como 2 años, no. Nunca oré por mi esposa. Solamente oré una vez y ya. Y recuerdo que el Señor me dio una convicción como cuando me llamó al ministerio de la palabra. Y crean, hermanos, que una de las mayores bendiciones en esta vida ha sido casarme con Greta, en verdad. No solamente por el hecho de que ella conozca al Señor, sino que en el trabajo y en la misión que Dios me encomendó, realmente ella es ayuda idónea. ¿Me explico? Y por eso es muy importante ser dóciles a la voz de Dios en cuanto a esta situación. No se preocupe, ya está viendo el agua. Sí, ¿verdad? Pero si llueve muy fuerte, nada más cerramos las ventanas, pero podemos esperar. Bueno, inciso B. Hablando de la bendición de Dios y ayudando a los jóvenes a que puedan detectar la bendición de Dios en esta cuestión. Inciso B, por favor. También es importante la intervención de Dios que se expresa a través de la dirección ¿de quién? De nuestros padres. Y aquí es donde muchos papás están fallando lamentablemente y están llevando a sus hijos a la ruina. Aunque suene muy duro, hermanos, Es aquí donde muchos papás ya simplemente piden oración para que a sus hijos les vaya bien, porque pues ellos ya no pueden hacer otra cosa más que orar. ¿Cómo sé que es la mujer, que es el varón que Dios eligió para mi vida? Es triste que hoy los jóvenes llegan con papá y mamá, siendo cristianos, y no les preguntan, oye, fíjate que conocí a tal chico, a tal chica, ¿tú qué opinas? ¿Estoy en la edad? ¿Crees que soy adecuada ya para el matrimonio? ¿Crees que cumpla con la misión que Dios me ha encomendado en esta vida? No, los jóvenes llegan y le dicen, papá, mamá, me voy a casar con tal. Te voy a pedir que me ayudes, ¿no? Porque todavía, ¿no? Te voy a pedir que me apoyes con el salón, la comida, lo que sea, que no faltes. Por ahí le avisan al pastor si puede oficiar la ceremonia, por favor, y que no predique tan feo, porque nos vamos a casar. ¿Cómo ven eso, hermanos? Me temo que hay muchos papás que dicen, híjole, a mí me pasó así, ¿no? Pero no es correcto, hermanos, porque la Biblia da un principio ligado a la bendición que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Ahora, ¿significa que mi papá y mi mamá van a elegir a la mujer por mí? No, pues no, porque sus gustos son sus gustos, ¿no? Y mis gustos son mis gustos. Entonces, ¿de qué se trata? De que mis padres tienen la responsabilidad de escuchar la voz de Dios, ¿me explico? De reconocer la dirección divina para saber si es el momento indicado para que yo llegue a esa situación de matrimonio. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero muchas veces los padres son negligentes. Dicen, pues ya que se case, de por sí es una boca menos, ¿no? Y no es lo indicado, porque a veces le sale hasta peor. Ya no es una boca menos, es una boca más. Bueno, quiero que vean por favor estos versículos que colocamos en el verso 2:24, ¿sale? 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Noten cómo los padres están estrechamente involucrados en esto de la relación matrimonial. Porque ¿de dónde sale el hijo? De casa. Él toma la iniciativa de salir de casa de sus papás y tiene que salir bien o no. Para que se dé la bendición, ¿cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y en el Génesis tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar,
Génesis 24, por favor. Hermano, hermana, si tienes un hijo o una hija que se quiere casar a la fuerza y no sabes qué hacer, no hagas nada. Pero así, no hagas nada. Ya no hagas otra cosa más que orar por la persona, por tu hijo, por tu hija. No asistas a su boda, porque ese tipo de relación, hermanos, es un acto, según la Biblia, de alta traición. No está pecando solamente contra usted, está traicionando directamente a Dios. Usted no puede participar de una situación de esa naturaleza. Ahora, obviamente, uno tiene que buscar siempre tener una actitud amorosa, misericordiosa, de restauración. Pero recuerde una cosa, usted no es el amigo de su hijo. Usted no es el primo de su hijo. Usted es su papá. Dios le va a pedir cuentas a usted como papá, como mamá, de las situaciones de la vida de su hijo. ¿Se acuerda de los padres de Sansón? ¿Qué le dijo Dios a los padres de Sansón? Que se abstenga de ¿qué? De vino, de sidra, que no coma ni toque cosa inmunda, que no se mezcle con los paganos. Y en la primera oportunidad que Sansón les dijo a sus papás, me gusta una muchachona de los filisteos, ¿qué le dijeron los papás? No, pues no está bien, pero bueno, ¿cuándo es la boda? ¿Y lo acompañaron? Lo acompañaron, ahí estuvieron con él. Ahí estuvieron con los filisteos. Los pobres papás no sabían qué hacer probablemente, pero el amor a su hijo era un amor totalmente desbordado, malintencionado. Aparte les dio a comer a ellos lo inmundo, el panal de miel que estaba dentro de un animal muerto, y la vida de Sansón terminó mal. Vuelvo a reiterar, no significa que no exista solución en Dios para las situaciones que se dieron mal, pero hay que evitarlas. 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham. Note cómo la bendición está presente en todo esto del Génesis. Lo bendijo en todo. Y dijo Isaac a Abraham para que le dijera a su esclavo que le buscara esposa. ¿Verdad que no? No fue Isaac que le dijo a su papá, ¿sabes qué? Dile a tu criado que me vaya a buscar una muchachona porque ya estoy en edad. No, el texto dice que la iniciativa, ¿quién la tomó? Abraham, el papá. Él dijo, ya es tiempo, ¿se entiende? Ya es el momento. Yo quiero preguntarle a los papás, ¿su hijo ya se mantiene solo? ¿Su hija ya es capaz de ser responsable con ella misma al menos? Si nuestros hijos se quieren casar y nosotros somos honestos, tenemos que responder a esas preguntas. Económicamente son autónomos, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. ¿Son capaces de ver por ellos para ver por otra vida? ¿Tienen una buena relación con Dios? Porque hermanos, a veces pensamos que es el tiempo porque ya salieron de la universidad y pues ya, ¿no? Que le busquen. Pero probablemente no es el tiempo de Dios y los padres tienen esa responsabilidad. Versículo 2 dice que le dijo a su siervo, el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque hay una promesa divina de por medio, que de la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No se puede mezclar a Abraham ni sus hijos con mujeres que no sean de la familia de Abraham, porque esto es alta traición a una promesa que tiene que ver con la bendición de la humanidad. Y aunque nosotros no estamos en este nivel de bendición, nosotros somos portadores de la bendición de Abraham. Y mire, cuando un hombre que conoce a Dios se casa con una mujer inconversa, pregunto, ¿la bendición que pudo llevar ese hombre a otros se ve truncada o no? Y cuando una mujer que conoce a Dios se casa con un hombre que no conoce a Dios, ¿la bendición que esa mujer pudo llevar a otras personas se ve truncada o no? Definitivamente. Versículo 4, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, yo quiero que usted lea en casa todo el capítulo 24 y note la expresión del siervo. No sé si usted conoce la historia, pero el siervo dijo algo, Señor, la que me diere a beber a mí, ¿se acuerda? Y a mis camellos. Obviamente no vamos a pedirle a la nuera, ¿verdad?, que cargue todas las cubetas y nos dé beber a nosotros y a los caballos que tengamos, ¿no? Que ya no tenemos ni caballos, menos camellos.
Pero la frase que viene es la que me interesa, porque el criado dice, que sea esta la mujer que tú has predestinado para mi señor Isaac. Note esa expresión, la va a encontrar leyéndolo, que sea esta la mujer que tú has predestinado. ¿Cuántas muchachas de la familia de Abraham había? Muchísimas, pero la que Dios predestinó es la que importa. Dirígeme, Señor, y que sea la que tú predestinaste. Esta es la cuestión. Aparte, sabemos que la mujer estaba preparada, ¿sí o no? Porque era una mujer fuerte, trabajadora, humilde, servicial, ¿o no? Porque para que una mujer le dé de beber a tantos camellos, ¿me explico? Y que sea tan generosa para decir, ven, te llevo a la casa de mi padre para que puedas reposar con tus camellos, tus siervos. Esto implica un grado de madurez, no hay egoísmo de por medio. ¿Qué es la madurez? El despojarnos un poco de nuestro egocentrismo. Una mujer egocéntrica dice, ¿yo por qué le voy a dar de tomar a él y a sus camellos? Será muy el criado de Abraham, pero a mí eso no me interesa. Es muy importante que como padres detectemos eso. Bueno, entonces la bendición es un factor determinante. Punto número 2, avanzamos. Aquí esto lo mencionó Axel y lo voy a volver a mencionar. Otro elemento que define un matrimonio es el pacto entre el hombre y la mujer para vivir en matrimonio. Ya de paso se especifica hombre y mujer, ¿sale? No mujer y mujer, no hombre y hombre. No existe ningún matrimonio así. Alguien dirá, ¿cómo no, hermanos? Si ya los están casando. Pero no es matrimonio, repito, entre tanto que no tiene la cualidad ni la capacidad de dar prole. Matrimonio es simplemente esa relación que puede dar descendencia. Mientras no se tenga esa capacidad, no puede ser matrimonio. De hecho, incluso las leyes humanas que cuidan al matrimonio, ¿por qué cuidan al matrimonio? No solo por la relación de los dos cónyuges. Las leyes para el matrimonio están en función de los derechos y privilegios que deben tener ¿quién? Los hijos. Por eso es importante que se case por el civil, por la prole, y porque Dios puso a las autoridades. Pero el matrimonio es entre hombre y mujer, y un elemento que lo define es el pacto. Capítulo 2, por favor, verso 22 y 23. Dos, 22 al 23. Bueno, el Señor toma de la costilla de Adán a la mujer, la crea, la trae al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. ¿Son palabras de un pacto, hermanos, o no? ¿Cómo ven? O sea, Adán está diciendo estas palabras enfrente de una mujer que ya está viva. ¿Me explico? No sé si está imaginando la escena. Eva está frente a él. Ella acaba de llegar a la existencia y ella escucha las palabras de este hombre enfrente de Dios también, diciéndole, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, serás llamada varona. También esto implica yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo voy a ser tu autoridad, porque fuiste tomada de mí. Este es un segundo aspecto importante, el pacto matrimonial. Vea conmigo Malaquías, por favor. Esto es muy interesante, porque sí, en el Antiguo Testamento el pacto es muy determinante. Malaquías 2. $2.14, por favor. Malaquías 2.14. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Y vosotros decís,
¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Nota esa expresión? La mujer de tu pacto. Hay otro proverbio que dice de la mujer extraña, que es una mujer tan liviana que incluso abandona al hombre de su pacto. Lo han leído ese texto seguramente en Proverbios. Pero el pacto es muy importante como un elemento que define al matrimonio. O sea que usted y su esposa pactaron mutuamente y delante de Dios que van a vivir en matrimonio. Y ese pacto, hermanos, es muy importante porque mire, ¿el matrimonio es de carácter permanente o no? Es de carácter permanente. Y cuando se está violando ese pacto, estamos acarreando juicio divino. Hay un texto que dice que a los adúlteros y fornicarios, ¿qué dice? Los juzgará Dios. En el texto que acabamos de leer, léalo con detalle, Malaquías, todo el capítulo 2, y se va a dar cuenta del repudio que Dios menciona sobre aquellos que son infieles al pacto de la ley y al pacto del matrimonio. ¿Por qué hace ese contraste? Bueno, segundo elemento, el pacto entre el hombre y la mujer para vivir en matrimonio. Esto ya no se toma en cuenta en la sociedad, obviamente, porque los chavos dicen vamos a vivir juntos 2 años, 1 año, a ver cómo nos va, ¿no? Si nos va bien, pues a ver qué hacemos, y si no, pues cada quien por su lado. Eso no es realmente un matrimonio como tal. Esa es una relación de adulterio que tiene que ser corregida en el poder de Dios. Punto número 3. Este no es un elemento determinante, pero es un elemento para experimentar la bendición. Punto número 3. La iniciativa del varón y la mujer, ¿para qué? La iniciativa del varón para vivir en independencia a los padres. La iniciativa del varón para vivir en independencia a los padres. Es otro factor en donde los papás no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que durante toda mi vida he escuchado expresiones como mijito, mijita, no te preocupes, tú constrúyele arriba, ¿no? Y ahí puedes vivir tú bien tranquilo, bien tranquila, y nosotros no te vamos a molestar. Y al pasar los años, ese lugar termina en otras manos, naturalmente. ¿Por qué? Porque no es de ellos. No solamente en cuestiones materiales. Para que se dé la bendición de Dios es muy importante recordar lo que dice Génesis 2, versículo 24. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Alguna vez alguien dijo, pero eso se refería a Adán, hermano. Pues Adán no tenía papás, ¿o sí? Este es un principio universal. Los hijos no pueden vivir en codependencia a los padres. ¿Por qué? Porque no se va a dar la bendición de Dios en ese contexto. ¿Me explico? Voy a poner diferentes situaciones. Codependencia a los padres significa, en primer lugar, vivir con ellos y no salir de su casa. Estar ahí por las diferentes comodidades, por las diferentes situaciones, puede ser la economía, por el temor a tener una relación independiente, por la falta de capacidad, pero se está olvidando un factor determinante. Cuando un matrimonio quiere vivir con papá y mamá, por situaciones económicas, porque no saben tal vez cómo criar a los hijos, porque no saben cómo enfrentar la vida fuera de casa. No te preocupes, mija, no es nada importante. Era nada más una tachuela. Gracias, mija. Ahorita lo tiro otra vez, a ver si no se me cae. Lo que se está logrando, hermanos, en ese momento es olvidarse del Ser Supremo, que es el origen de la bendición, y ese es Dios. ¿Me explico? O sea, cuando usted dice, voy a recibir a mi chiquito porque, híjole, apenas tiene 35 años y se va a casar, no vaya a ser que no pueda sostener a su esposa, a sus bebés, aquí le ayudamos. Nosotros ya estamos pensionados o algo por el estilo, ¿no? Ya podemos ayudarle. Lo que usted está diciendo es, nosotros no confiamos en Dios. Es más, nosotros nos vamos a poner en el lugar de Dios, nosotros vamos a guiar, nosotros vamos a dirigir, nosotros vamos a cuidar para que nada se salga de sus manos. ¿Me explico? Y eso es peligrosísimo, porque ninguna relación matrimonial puede prosperar. Y fíjese lo que voy a decir.
no puede durar mucho en buena situación si están en contacto constante con los padres, es decir, convivencia con los padres. Eso es muy importante. Y si usted como papá y mamá está tomando esa decisión, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón a Dios, porque usted está tomando el papel y el lugar que solo le corresponde a Dios. Ahora, no lo digo yo, hermanos, lo dice el texto, no. El texto es muy claro. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Económicamente no se va a prosperar, emocionalmente no se puede prosperar, incluso carnalmente no se puede llegar a un estado de plenitud mientras estemos viviendo con nuestros padres. Otra forma de codependencia no es vivir con ellos, pero sí es depender económicamente de ellos. ¿Me explico? De hecho, eso es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, porque honrar a nuestros padres según Jesús, ¿qué significa? Darles económicamente a ellos y no vivir de lo que ellos nos dan a nosotros. ¿No sería una vergüenza que yo le pidiera a mi papá constantemente dinero? Sería una vergüenza para un hombre de 30 años depender de su padre, que ya está llegando a una edad adulta. Bueno, está joven todavía, ¿verdad? Me va a regañar si no. Pero sería un pecado gravísimo, porque Dios es mi padre también. Y si yo tengo una necesidad, yo tengo que ir a Dios principalmente. ¿Significa que mi padre no me puede apoyar? No. ¿Significa que mi padre no me puede regalar 1,000 pesos terminando el culto? Un domingo como hoy, tal vez. No, no significa eso. Lo que significa es que yo no puedo aprovecharme del amor natural de mi padre, porque miren, el amor más puro que existe en el mundo, sin contar a Dios, ¿cuál es? Incluso, ¿quién me va a tolerar más, Greta o mis papás? Por eso a Dios metafóricamente se le llama el Padre. Yo puedo hacer y deshacer, y mi papá, híjole, ¿yo lo puedo manipular o no? Los hijos tenemos esa capacidad, pero tenemos que entender que un matrimonio tiene que vivir sin codependencia a los padres, ¿sale? No hay que llegar a un extremo de decir, no, ni me aconsejes, ni te quiero visitar, ni me visites, ni me des esto porque no lo voy a aceptar. No, no se trata de eso, hermanos. ¿Sí me explico? No me malinterpreten. Estoy hablando de codependencia. Repito, cualquier situación hay que corregirla por el bien del matrimonio y por el bien de los hijos. ¿Me explico? Hay estadísticas que yo no tengo a la mano, pero hay estadísticas que mencionan que los matrimonios que viven en codependencia de los padres terminan separados, un alto número. Que los hijos de ese tipo de matrimonios terminan muy consentidos y destruyendo su vida por la intervención de los abuelos. Y es muy importante que se considere esto porque es un principio de Dios. Punto número 4, y ya estamos terminando. Me faltan 2 minutos, pero yo sé que me van a regalar 5 más. Otro elemento que define al matrimonio es el acto carnal, como la consumación del matrimonio. El acto carnal. Quiero preguntarles algo. Si un hombre y una mujer tienen relaciones carnales, ¿ya son un matrimonio? ¿O no? ¿Cómo ve? Yo digo que no. ¿Son una sola carne? Sí. Y en muchos casos esto es un acto de formación, de adulterio, pero no son un matrimonio. Mire, Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, ¿qué dice? ¿Es una sola carne con ella? ¿Significa que es su esposa? No. Significa que está entrando en una situación poderosísima y está cometiendo un acto de adulterio. ¿Me explico? Amorfa, ¿me explico? Es como querer engranar 2 cosas que no deben engranar, ¿me explico? No es propiamente un matrimonio, pero es un elemento aunado a los otros para llegar al matrimonio. Si un chico y una chica tienen relaciones, ¿se deben de casar? Depende. En algunos contextos deberían de casarse y en algunos contextos deberían arrepentirse y separarse para siempre, ¿me explico? Pero el acto carnal es un elemento medular que lleva a la consumación. De hecho, es la consumación del matrimonio. Vea lo que dice el versículo 24. Se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La intimidad, la sexualidad, pregunto, ¿es una fuerza poderosa? ¿Qué tan poderosa es la sexualidad, hermanos? Muy poderosa. Mire, hay diferentes fuerzas en este mundo que deben tratarse con mucha cautela. La religión, ¿es una fuerza poderosa o no? ¿Quiénes son las personas que más bien le han hecho al mundo? Los cristianos, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que más daño le han hecho a la humanidad? Las personas que profesan fe en alguna divinidad. ¿Quiénes fueron los que impulsaron a la Santa Inquisición? Las cruzadas. Muchas de las cosas que hoy vivimos en nuestro país, porque la religión es una fuerza poderosa. Y si no se maneja con cuidado, vamos a terminar destruyendo muchísimo. Lo mismo con el acto carnal. Es como un motor. ¿A quién le gusta manejar motores grandes? ¿A todos? Nadie tiene un motor grande, ¿verdad? Menos el mío, que es 1.0. Pero vamos a pensar en mi carrito, que es chiquito. Si ese motor, aunque pequeño, se maneja por alguien que no tiene control, que no tiene ni idea de la fuerza que tiene ese motor, ¿qué puede pasar? Puede destruir muchísimo, puede atropellar, matar, quitarse su propia vida, porque ese motor tiene una fuerza sorprendente. ¿Me explico? Aunque es un motor pequeño, vuelvo a repetir, 1.0, 4 cilindros, ya hablamos después de eso. Pero igual el acto carnal es una fuerza poderosa. Por ella usted puede llenar su aljaba, dice el Salmo, de hijos, de una descendencia para Dios. A través de ese poder usted puede llegar a un estado placentero con su pareja, en el ideal de Dios. Pero esa fuerza también puede destruir mucho o no. Puede destruir ideales, puede destruir el propósito, puede destruir matrimonios, puede destruir a los niños. Y la Biblia dice que ese único pecado, la fornicación, es el pecado que nos daña directamente a nosotros, los que lo llegamos a practicar, porque dice, el que fornica contra él mismo peca. Y hay un texto que dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, la persona que más ama a Carlos, en general soy yo, ¿se entiende? Digo, no es correcto, estoy hablando en términos antropológicos. Y nadie se odia a sí mismo por lo general, nadie busca hacerse daño, solamente que esté en una condición totalmente distorsionada. Y cuando alguien usa esa fuerza, que es el acto carnal, fuera del diseño divino, se está destruyendo muchísimo. Está perdiendo su dignidad como hombre, como mujer, está destruyendo sus ideales, está destruyendo toda posible bendición de Dios para un matrimonio, está destruyendo a sus hijos, sus hijas, si los tiene, está destruyendo a sus padres, está destruyendo a la iglesia. La Biblia dice que esa fuerza, que es el acto carnal, tiene un poder sorprendente y por eso se tiene que usar con mucha cautela. Por eso usted tiene que preguntarse, si estoy usando esta fuerza, canalizándola a los propósitos de Dios, o la estoy usando simplemente para mí y me estoy destruyendo tal vez y estoy destruyendo a otros. Porque el pecado de la fornicación tiene una cualidad. El fornicario regularmente piensa que solamente se está dañando él. Pero pregunto, ¿daña a los demás o no? Sí, todo pecado que se cometa no solamente te daña a ti, daña a todos los demás. Y el acto carnal, que es un acto de consumación matrimonial, inciso B, tiene su máxima expresión en la concepción de un hijo. En el inciso A, perdón, me fui, ¿verdad? Inciso A, refleja la gloria de la naturaleza de Dios. Refleja la gloria de la naturaleza de Dios. Ay, pastor, ¿cómo dice esas cosas? ¿Verdad? Hay hermanos que a veces son muy pudorosos y piensan que eso no se tiene que mencionar, pero el acto carnal, en el matrimonio, en el diseño de Dios, refleja la gloria de la naturaleza de Dios. Note, la gloria de la naturaleza de Dios. ¿Cómo inicia el Génesis? ¿Se acuerdan? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero usa esta palabra, Elohim.
un Dios en más de 3 personas. Y después dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, Shema Israel, Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios, el Señor Ejad, es uno. ¿Por qué digo que el matrimonio refleja la gloria de la naturaleza de Dios? Si hablamos de analogías, el otro día hablábamos de analogías para la Trinidad, ¿se acuerdan? La única analogía que se le acerca un poco a lo que es la naturaleza de la gloria de Dios es el matrimonio. El matrimonio es la única analogía. Mire, yo y Greta somos una sola carne, ¿o no? Y somos 2 personas distinguibles a la vez, ¿o no? Diferentes o no, con funciones distintas o no. Es lo mismo que Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 11, por favor. Quiero que lo vean conmigo. También lo digo porque por lo general, a veces cuando se habla del acto carnal, hay cristianos que dicen, no hermano, yo tiene años que ya dejé eso porque es un pecado. Y a mi esposa o a mi esposo ya le dije, de aquí en adelante pura oración y ayuno, ¿verdad? Un joven una vez me dijo eso, recién casado, me lo dijo llorando, y la esposa se llegó a quejar conmigo. Le dije, a ver hermano, ¿qué está pasando? No, es que hermano, eso es un pecado. Nosotros necesitamos ya dejar de hacer eso, pero no es un pecado. Corintios 11, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza o ofende a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Aquí la cuestión no tiene nada que ver con el pelo, no se preocupen tanto por ese fenómeno, sino más bien con el hecho de la autoridad, la sumisión, los roles dentro de la relación matrimonial. Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Nota esto? ¿Quién es cabeza en el matrimonio? El varón. ¿Y el cuerpo? La mujer. ¿Son una sola carne o no? ¿Distinguibles en funciones o no? Nota cómo inició el capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, ¿qué dice? La cabeza de Cristo. ¿No hay una analogía ahí? Efesios 5, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace tiempo. Dice el texto que los dos son una sola carne. Y después Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Hay una analogía en el matrimonio que está dándole la gloria a Dios en la consumación del acto carnal. Inciso B, esto ya lo mencioné porque se me pasó. Hablando del acto carnal, tiene su máxima expresión en la concepción de un hijo. Mire, ¿en dónde está ya de manera palpable la fusión de mi papá y mi mamá? ¿Quién es la fusión de mi papá y mi mamá? O sea, ¿dónde está cristalizada ya la unión de una sola carne en John y Ale? En Toby, ¿no? O sea, él literalmente es la carne de ellos dos, ¿entiende? Por eso el acto carnal es importante. Es una fuerza muy poderosa que puede darle origen a otra criatura, a la imagen de Dios. Y ese niño puede llegar a ser un siervo de Dios o no. Un siervo de Dios que impacta a la humanidad. Y ese niño, Dios no lo quiera, puede ser también una persona que destruya mucho o no. También. Por eso el acto carnal no se debe tomar a la ligera. Porque el hijo es la mayor expresión de la unión carnal. Obviamente algunos no vamos a tener hijos tal vez, pero ya tiene que ver más con el propósito soberano de Dios. Inciso C, como lo dije, es una fuerza poderosa que debe ser usada solo en el diseño de Dios. La promiscuidad es un pecado que destruye muchísimo.
la fornicación, el adulterio. Por eso, repito, es una fuerza poderosa que debe ser usada solo en el diseño de Dios, solo ahí, solo en ese margen, porque se puede destruir muchísimo. La gente no lo ve así, hermanos, menos en nuestros días. Pero en verdad, chicos, chicas que no están casados, tengan mucho cuidado, porque la sexualidad es una fuerza que puede destruir muchísimo, en verdad, su propia vida. Termino con una pregunta. Dejé un texto ahí, 1 Corintios 6, 13 al 20, por si alguien lo quiere leer en casa. Pero tengo una pregunta para terminar, porque ya estamos pasados de tiempo. Tal vez alguien diga, híjole hermano, yo estoy bien chueco, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, ¿qué hago? Yo ya le dije a mis papás que lleguen a la boda tal día, ¿no? O yo ya le dije a mi hijo que se venga a vivir a la casa, ya hasta le preparé un cuarto para él y para su esposa y sus hijitos. ¿Qué hacemos? Número 1, tomando decisiones dirigidas por Dios. No es nada más, vamos a estar orando para ver si Dios abre puertas y cierra puertas. Si se llega el día de la boda y no se casan, es que Dios ya nos respondió. Y pues imagínense, y se llega el día y si se casan, ¿significa que sí era la voluntad de Dios? Bueno, si mi hijo o mi hija llegan al cuarto que les preparé, pues ya era la voluntad de Dios, y si no, no. Pues tampoco, porque la Biblia es muy clara. Se tienen que tomar decisiones dirigidas por Dios. Si usted está escuchando la palabra y ve que algo está mal, tome una decisión. En el amor de Dios, tome una decisión, porque si no las cosas no pueden salir bien. ¿Qué dice Isaías 1, 16 al 17? Hermano Frank, por favor, con voz de mando, con voz de trompeta y arcángel, y dándole prisa porque ya vamos fuera de tiempo. Sí, ¿cómo redirigir mi vida a un matrimonio en el diseño de Dios? ¿Cómo? 10, 7. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hasta ahí, fíjense, no me dejes, Frank. Dice, dejen de hacer lo malo. ¿Qué es dejar de hacer lo malo? Bueno, en el caso de algunos, dejemos de tener relaciones ilícitas. Tal vez estoy en una relación ilícita, no he llegado al contacto carnal, pero tengo que dejar esa relación porque no es el momento, no es la persona, no es correcto. En el caso de otros, bueno, creo que llegué con esta persona al matrimonio en una situación sin conocimiento de la palabra. Me es imposible poder restaurar la otra situación matrimonial original, cada uno en el estado que fue llamado, así permanezca, pero de aquí en adelante voy a dejar de hacer lo malo. En el caso de algunos padres, dejar de hacer lo malo es, voy a tener que hablar con mi hijo y decirle, hijo, no puedes vivir aquí, perdóname en verdad, tengo que confiar en Dios, tú no puedes estar aquí así, tengo que dejar de hacer lo malo. Siguiente hermano, por favor. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Número 2, aprendan a hacer el bien. No nada más es dejar de hacer lo malo y hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque regularmente cuando estamos en un estado pecaminoso, no es porque solamente nos guste, sino porque no sabemos hacer el bien. Por eso el texto no dice hagan el bien. ¿Cómo dice? Aprendan a hacer el bien. Y para eso está la iglesia, para eso está la escritura, para eso están los hermanos. Necesitamos aprender de otros que ya han pasado por esto. Aprendamos a hacer el bien. No solamente ya no voy a tener relaciones sexuales con una persona ilícita, ahora voy a hacer el bien. Voy a abstenerme y voy a pedir dirección de Dios, voy a pedir dirección de los hermanos maduros, de los pastores, de las hermanas maduras. Voy a poner a Dios en primer lugar, aprender a hacer el bien. Y por último, punto número 2, y lo más importante, arrepentimiento auténtico para con Dios. Lo que se necesita es arrepentimiento. Si usted dice, tengo muchos problemas en mi matrimonio, usted no necesita un abogado, un contrato matrimonial, usted no necesita un divorcio, usted no necesita una ceremonia religiosa con los hermanos y una bonita comida. Si usted quiere que las cosas cambien, que la bendición de Dios llegue, pregunto, ¿Dios es misericordioso o no? ¿Dios puede hacer de lo malo muchas cosas buenas o no? Pues sí. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, simplemente eso, arrepentirnos, auténticamente. ¿Qué dice Isaías 2, por favor, hermano Frank?
Y mi hermano Israel me apoya con Crónicas, segundo de Crónicas 7:14, pero primero Frank, Isaías 2:18 al 20. Escuchemos a Frank, por favor, y ya vamos a terminar. Quitará totalmente los ídolos. 2:18, perdón, 1:18 al 20, hermano, estabas ahí, sí. Sí, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice, a ver, tenemos una cuenta pendiente tú y yo. Hay algo que no se ha resuelto. ¿Ven? Vamos a echar cuentas y te prometo que por muy grave que sea la situación que dice, yo te voy a perdonar. Adelante, hermano, el que sigue. Si quisierais que oyerais, comeréis el bien de la tierra. Vea eso, ¿qué significa comer del bien de la tierra? Que te va bien ya en esta vida, que te va a ir bien. ¿Qué más, hermano? Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, nos va a ir mal. Tengamos el contrato matrimonial, aunque el pastor nos dé la bendición, aunque se haga lo que se haga, no nos puede ir bien sin Dios. ¿Me explico? No nos puede ir bien sin Dios. Por favor, Israel. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y lloran, buscan mi rostro y se vuelven sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ven eso? Si mi pueblo se humilla, si se convierte de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué más? Y sanaré su tierra. Prevención para algunos hoy, corrección para otros, curación para otros. Pero tratemos de poner en obra lo que hemos escuchado. Hoy tenemos la introducción, dentro de 8 días hablaremos de otro asunto relacionado al matrimonio en Génesis. Yo creo que no da tiempo para preguntas, discúlpenme. Si hay alguna pregunta, tal vez rapidito podríamos. Pero, Hugo. Hace un rato comentó que el matrimonio, que válido, por así llamarlo, es aquel que puede generar descendencia. ¿Qué pasa con los matrimonios que no pueden tener bebés? Ok. Bueno, no el matrimonio válido. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tampoco he podido tener hijos con Gretita. Pero no es tanto el matrimonio válido, más bien hablo del matrimonio en el diseño ideal. Es creado con ese fin. Ajá, en ese sentido. Como un ideal, ¿no? Pero no significa que no sea legítimo si no tienen hijos, ¿no? Por eso yo decía que hay algunos elementos que sí son determinantes para hacer matrimonio legítimo y otros son determinantes para hacer un matrimonio ideal. Por ejemplo, la bendición de Dios en muchos casos no está presente y estas personas son matrimonio. Por ejemplo, el mundano que se casa con su mujer, mundana, tienen un pacto, una ceremonia, se comprometen, viven juntos, ¿son matrimonio o no? Sí lo son, pero no en el ideal de Dios porque la bendición de Dios no está ahí, a Dios lo han hecho a un lado, pero son matrimonio. Lo mismo pasa en este caso, hermano. No fueron creados, en este caso, para llegar a dar descendencia, pero si por alguna situación no se puede, son un matrimonio legítimo, pero que no ha llegado a ese punto de plenitud, porque eso sí es importante. La descendencia sí es un punto de plenitud matrimonial, ¿no? Pero ya va a depender mucho del control soberano de Dios. Igual con los solteros. Algunos no se van a casar. Y el ideal de Dios es que se casen, ¿no? Eso no significa que la bendición de Dios, su regalo no esté con ellos en la soltería. Es nada más eso lo que puedo decir. Ajá. Vamos a... Sí. Una chica cristiana con un varón mundano y queda embarazada. ¿Qué pasa con esa chica? Por ejemplo, ¿tiene la obligación de casarse o de Pues lo mejor para ella va a depender de muchos casos, pero lo mejor para ella y para el bebé es que se case con ese varón. Pero va a depender, o sea, si ese varón es un malandrín, o sea, que pone en riesgo la vida de esa persona y del bebé, pues obviamente que mejor se aleje y que sufra las consecuencias de lo que significa ser una madre soltera. Pero si ese varón mundano dice, pues yo me caso con ella, yo la mantengo, yo respeto su religión, ella tiene que casarse con él, porque ella tomó malas decisiones, orar
y en la medida de lo posible buscar que ese hombre se salve, ¿no? Siempre y cuando no esté en riesgo su integridad física y emocional, ¿me explico? Pero tiene que afrontar las consecuencias. Ahora, ¿no le puede ir bien? Inmediatamente no. A nadie le puede ir bien si elige como suegro a Satanás, ¿me explico? Entonces, no pensemos que le puede ir bien. Todo lo que resulte de eso va a ser doloroso, aunque Dios puede restaurar, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Bueno, hermanos, yo sé que algunos quieren estirarse tantito. Vamos a tomar unos 5 o 10 minutitos. Que Dios les bendiga.